Sonoro. Anuario Estadístico del Cine Mexicano 2025. Así va la industria. Aquí estamos de nuevo, listos para diseccionar al cine mexicano a partir de los datos que este año nos arroja desde la estadística el Anuario Estadístico del Cine Mexicano que presenta el Instituto Mexicano de Cinematografía. ¿Qué nos dicen estos números sobre nuestro cine y sobre nosotros como público y como país? Primero, que a lo mejor no vamos tan bien como quisiéramos ir ya, y después, que la situación tampoco está tan mal como cotidianamente lo canta la comentocracia en cine mexicano. Como cada año, haremos una lectura a conciencia del anuario para conocer desde las entrañas a nuestro cine y, de paso, ver cómo se construye nuestra memoria en la pantalla, con qué historias, con quiénes y desde dónde. Y esa lectura la haremos como cada año con el especialista de la industria, Edgar Apanco, que sabe como nadie extraer de las estadísticas puntos de reflexión que nos llaman a todos, y además de manera muy divertida. Las películas vistas en la piratería también están en el anuario y las comentaremos. Bienvenido, Edgar Apanco, a este episodio sobre el Anuario Estadístico del Cine Mexicano 2025. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Ahora sí, llegó el momento en el que se estrena el podcast Cine Garage que los tiktokers, comentócratas y falsos críticos de cine odian. En primer lugar, porque se demuestra que el cine mexicano es más que comedias románticas. En segundo lugar, porque se demuestra que el cine mexicano no se debe medir solamente a través de la taquilla. Y en tercera, porque como lo hacemos nosotros y no lo hacen ellos, siempre se echan a rabiar. Mi querido Edgar Apanco, bienvenido para Qué gusto hacer estar este aquí. podcast conmigo y hacer enojar a mucha gente. Exacto, sí. Ya toca, oye. ¿Cómo te va? Muy bien, la verdad es que muy bien. Muy contento de estar platicando contigo. Y justo eso, ¿eh? El contar que los números, el decir que los números cuentan historias y a veces no las que ellos quisieran escuchar. Eh, eso creo que es lo más interesante, que ahí están el anuario, todos lo podemos consultar, pero hace falta echarle un ojito, revisarlo con detenimiento y ver qué es lo que nos están diciendo esos numerotes. Muy bien, para contextualizar a la gente que no haya escuchado antes estos podcasts especiales que llevamos siendo creo que 5 años, Edgar, Sí, así es. año con año fácilmente, después de que el Instituto Mexicano de Cinematografía publica su anuario estadístico del año anterior, porque evidentemente no se puede leer el año en curso, nosotros hacemos, tú, Edgar, en el Nosotros lo podcast Cine platicamos. Garage, haces una serie de comentarios alrededor de los números que nos arroja ese anuario. Ese anuario lo que recoge es la información, claro, a nivel de estadística, de cómo se comportó el cine mexicano. Digamos que el dato que todo mundo siempre quiere conocer, y entiendo la curiosidad, es cuántas películas se hicieron, pero nos dicen también cuántas se están haciendo, Ajá. cuántas se estrenaron, dónde, cómo, cuántas las hicieron hombres, cuántas las hicieron mujeres, cuáles fueron las películas más taquilleras en el cine mexicano, en dónde se estrenaron, quién las exhibió, ¿no? Cómo se exhibieron. Es decir, hay una lectura del comportamiento del cine mexicano a través de números y estadísticas que además cada vez lo hacen mejor, muy fáciles de Sí, leer. A mí que las gráficas y los formularios y los formatos me provocan ansiedad, el anuario estadístico cada vez es más fácil de leer. ¿Dónde se exacto. consulta? Si ustedes entran a la página del IMCINE, ahí justo ahora, bueno, y si no, con que le den anuario estadístico en el buscador, aparecerá el más reciente y todos los anteriores. Ahí lo pueden descargar incluso en formato PDF. Habiendo contextualizado, ¿tú quisieras agregar algo alrededor de... Justo lo que decías es muy cierto. Ya estamos en el año 16 del anuario. Empezó Sí, siendo una publicación de menos de 100 páginas, pero como cada año se van sumando nuevas revisiones, este año, por ejemplo, hacen una revisión puntual de cómo son los números de Netflix, la única plataforma de streaming que sí ofrece números. sí. Se va engrosando y el año pasado teníamos 386 páginas y ahora ya llegamos a 402. Son 402 páginas de información y uno dirá, pero ¿cuándo lo voy a terminar de leer? A ver,
No es que uno se siente y diga, como en la De Biblia, principio ¿no? a fin. De principio a Sí. fin. No, uno lo va pescando del punto donde más nos interesa. Si nos interesan plataformas digitales, por ahí empezamos. Si nos interesan los festivales de México, por allá empezamos. ¿Cuántas películas están produciendo? ¿Cuántas son de comunidades afrodescendientes, de comunidades indígenas? Ahí están los datos. Entonces hay que pescarle por lo que más nos llame la atención, porque seguro después nos vamos a ir a otro lugar y, lo que decías, cada vez es más amigable el formato de Sí, lectura. Gráfica que no se entiende, gráfica que está mal hecha, y aquí todas las gráficas se entienden perfectamente. Entonces, eso es un gran acierto que hay que reconocer al equipo editorial que comanda Rosario Lara. En un momento más diremos quiénes componen este equipo. pues de una vez, ¿no? Porque Sí, sí, luego, sí. luego nos lo dejamos siempre hasta el final. Y no es que la gente no nos escucha hasta el final, si nos escuchan hasta el final, lo repetiremos también hasta el final, pero el equipo alrededor y con Rosario es realmente o sea, de sorprenderse, no digamos, evidentemente por la cantidad de información que manejan, sino por entender que no todos manejamos la información de la misma forma y en Exacto. consecuencia traducir lo que seguro ellos tienen en unos formatos, ¿no? Complicadísimos que ahí sí yo creo que nadie podríamos comprender al lenguaje popular como el que leemos nosotros. Ya lo mencionaste, mi querido Edgar. Rosario Lara Gómez es la coordinadora de investigación y publicación, pero alrededor de ella hay un equipo de investigación compuesto por Andrea Cortés Aguirre, Adriana Urbina Islas, Yaritzi Guadalupe Torres Hernández. Ese es el equipo, así es. Y de verdad, es un trabajo que ahorita, que ya es mayo, en este momento ya están trabajando el anuario del siguiente año. Y lo empezaron a trabajar desde el día 1 que se presentó el anterior. Porque es una chamba que nunca se acaba, el estar actualizando Ujú. cuántos festivales hay en México, qué películas están en producción, cuántas pertenecen a ciertas comisiones fílmicas, qué comisiones fílmicas se han creado en el país. Entonces, todo el tiempo están trabajando y de verdad es un trabajo que merece aplausos de pie, de verdad. Desde aquí van aplausos Sí, de pie. Si tuviéramos efectos especiales, los exacto, pondríamos, pero imagínenselos. exacto. ¿Por dónde arrancamos, Edgar? Porque hay, Pues como dices, hay casi 100 páginas más. sí, Muchas de ellas son fotos, o sea, para que también la gente no se imagine, ¿no? Un mamotreto lleno de listas, ajá. listas, listas. Y eso está bien bonito, porque al ver las Sí, fotos descubres películas que dices, ¿y esto de qué tratará? Oye, esto se ve bueno, se ve interesante. Y es eso, ¿sabes? El que el anuario nos permite descubrir películas que no sabíamos que existían, plataformas digitales que no sabíamos que existían y que muchas son gratuitas. ¿Cuáles son las que más películas mexicanas tienen? Y creo que vale la pena empezar por la página 400. ¿Por venga. qué? Porque allí nos vamos a encontrar, para todos los que les gustan la memorabilia y el recuento de los daños, vamos a Ajá. encontrar tres gráficas bien interesantes que son, históricamente, cuántas películas se han estrenado en México, cuántos son estrenos mexicanos desde 1920 y lo que sea hasta la Desde el actualidad, 10. desde el 10, y Sí. cuántas películas se han producido. Y creo que ahí está el primer gran dato y es un poco un dato de terror. Ya lo conocíamos, pero cuantificarlo nos permite mejorar. Siempre eso es importante. El dato que no se menciona no se puede corregir, no se puede mejorar, no podemos avanzar. Y sucede que en esta década, estos 6 años de década, 2020, 21, 22, 23, 24 y 25, en México se han producido 2.237 películas. Pero de esas 2.237, si nos damos algunas páginas antes o atrás de estas últimas, 505 han llegado a salas comerciales, es decir, 23 de cada 100. Si aumentáramos por ahí las que se estrenan en streaming o llegan directamente a plataformas como YouTube, estaríamos hablando al final del día que 2 de cada 3 películas mexicanas de esas 2.200, es decir, alrededor de 1.400, nunca nadie sabe, nunca nadie supo qué pasó con ellas. Y ese sí es un dato bien revelador. Que es el problema que hemos venido arrastrando desde hace muchos años y que hemos Exacto. dado en cada uno de los episodios que hemos hecho alrededor del anuario estadístico. Ahí están, ¿no? Este año, ¿cuántas fueron las películas producidas? 141 terminadas, Ajá, digamos. sí. Son un poquito menos de las 157 que tuvimos en 2024. 97 fueron apoyadas por el Estado. 130 de esas se hicieron en la Ciudad de México y uno dirá, bueno, sí, se hace cine todo el tiempo. Sí, ahí están los números y se hace Sí, cine todo el tiempo, pero como dices,
dónde lo estamos viendo o por qué no lo ¿O por qué no estamos lo viendo. estamos viendo? Y acabas de decir otro dato que también es bien interesante para todos aquellos de, es que por qué seguimos dándole dinero a, e inserte a su actor cómico favorito o no Sí. favorito, ¿no? Donde siempre entra Omar Chaparro, Eugenio Derbez, Marta Sí. Higareda, los de siempre. Bueno, sucede que alrededor de la mitad de las películas mexicanas no requieren o no se financiaron con apoyo del Estado. Eso Ujú. también es bien importante que lo dimensionemos. La mitad sí lo piden y se les otorga, y no nada más es un tipo de apoyo, hay apoyos estatales, hay apoyos de otros tipos de fondos, y la mitad no, la mitad se hacen por completo con fondos de iniciativa privada. Entonces, Sí. para que no estemos pensando todo el tiempo que Eugenio Derbez le debe dinero a alguien, y al contrario, no le debe porque él siempre entrega buenas cuentas, pero Sí. ser consciente de eso, que no todas las películas son financiadas por el Estado, pero seguimos con este dato del terror preocupante y que es la gran incógnita, ¿qué pasa con esos 2/3 de películas que nunca ven la luz en ningún lugar? Eso sí es un caso para la araña. A lo mejor tienen por ahí una función en algún festival, Ajá, ¿no? Pero después de eso, hayan ganado o no hayan ganado ajá, premios, que son datos que también da el sí. anuario, cuántas películas fueron premiadas, en qué países y más o menos en nivel festival o en algún otro lugar, aún así jamás llegan al público. Y ahí, ¿no? Llegará toda la gente que dice, no, es que entonces, ¿para qué el Estado da dinero para hacer películas? Bueno, el Estado debe dar dinero para Sí. hacer películas porque hay otras que sí se estrenan que, tomando en cuenta que hay muchas películas que no piden apoyo estatal para hacerse y son privadas y responden a otros intereses, hay películas que si el Estado no apoyara, jamás se harían. Y eso, nada más eso, y tomando, por ahí tengo el dato, ahorita lo busco, el número de películas experimentales que se hicieron, que son bien poquitas, son como 3 o 4, tomando en cuenta que si esas películas no se hacen en la iniciativa privada, jamás verían la luz, que sí se ven, hay festivales de cine alternativo y de cine experimental. Esas son las películas que debe impulsar el Estado. Entonces, si cruzamos los números de cuántas películas no pidieron apoyo estatal y qué filmaron, ahí tenemos un termómetro de una parte del cine Ujú. mexicano. Las otras 97 que sí fueron apoyadas para el Estado, ¿cuáles son? ¿Qué ganaron? ¿Y cuánto hicieron en taquilla? Ahí tenemos otro dato. Cruzando eso es donde podemos entender qué historia se está contando el cine mexicano y es donde podemos confirmar que el Estado está obligado a Ujú. seguir dando dinero para que se hagan Exacto. películas en este país. Nada más quería decir eso Sí, sí, porque sí. luego salen con la onda, es que, hombre, si no se estrenan, dejemos de darle dinero. No, a ver, Acabas de decir también algo bien interesante, que es qué tipo de cine estamos haciendo. Y de hecho era como un gancho de la entrada. ¿Hacemos solo comedias? Y la verdad es que no, ¿eh? De los 93 estrenos de este año, es bien interesante observar que solo 11 son comedias. Solamente 11. exacto. Que esas 11 hacen 63 de cada 100 pesos. Ah, bueno, eso ya es otra cosa. Pero el género, ¿cuál es el género que más hacemos? Hay dos. Y en los dos, el cine mexicano es francamente bueno. Hacemos muy buen documental. Es el segundo género que más se produce. Son el 32% de los estrenos. Es decir, uno de cada tres estrenos nacionales del año pasado al menos es documental. Y el género que más se produce es drama, donde es uno de cada tres. Entonces, esos dos géneros andan rondando el 60%, o al menos eso fue en 2025. 60% de nuestras películas son documentales o son dramas. Que no correspondan necesariamente, que no haya una correspondencia con taquilla, bueno, esa es otra historia, pero sí estamos Ujú. produciendo películas por ahí. Este año el documental tiene una cifra bastante engañosa, porque son sí el 22% de las producciones, sí el 32% de los estrenos, y el 7% de la taquilla. Y uno diría, wow, qué bien le está yendo al documental, pero hay un documental que está en el top 10 que distorsiona todo, porque si lo quitáramos, la cifra que hace el documental es el 2%. ¿Puedes adivinar cuál es ese documental? ¿Es el de Carol G o cómo se llama esta Kenia chica? Oz, Kenia exactamente. Oz, Kenia Kenia. Se Oz, me la confunden, es OG. que tiene las mismas Tienen iniciales Cass, casi. tienen Nola, no sé qué. Sí, exacto, se confunden, pero en efecto, Kenia Oz es el documental más exitoso de los últimos 10 años en México y eso hace que las cifras se distorsionen, pero documental es documental y ahí está. Entonces, vale la pena observarlo. Y
Otra curiosidad que tuvimos en cuanto a cuáles son los géneros más vistos año tras año, la animación también tuvo un buen año en 2025. Dos Ujú. películas sumaron más de 65 millones de pesos. Fueron Soy Frankelda, Batman Azteca, que son uno de cada 8 boletos que hizo el cine mexicano en total. El que Soy Frankelda ya terminado en un top 3 ya nos da esperanza de que revivió el género animado que había dado grandes glorias taquilleras al cine mexicano con franquicias bien establecidas. Este año, 2026, ya llevamos 2 estrenos animados, lo cual con fines comerciales además. Entonces, ahí estamos viendo variedad de géneros, algo que también era una queja recurrente. Igual el año pasado entre las más taquilleras estuvieron Tormento, estuvieron No Me Sigas, es decir, el género de terror también registra También números jala. mejores, tiene mejores números, aunque sí seguimos experimentando el bajón en esta década en cuanto a cuánto cine mexicano estamos viendo, y eso tiene bastantes explicaciones, ¿eh? Que Tiene muchísimas. sí, Y a mí me sigue pareciendo significativo que el mejor año en ese aspecto sigue siendo 2019. sí, No, o sea, cuando uno compara los datos de cuánto cine mexicano y cuántas películas se hacían y se estrenaban de México en México, del 2019, evidentemente al 20 hay un bajón, que es el famoso bajón de la pandemia, ujú, pero como que todavía no alcanzamos a no, descifrar, y creo que eso es en parte marketing, cómo volver a llevar a la gente a ver cine mexicano en cines, porque en el 2019 sí se estaba viendo, sí, y de hecho se veía más cine mexicano que ahora, los datos lo sí. siguen diciendo. Ya, pues seguiríamos culpando a la pandemia, Edgar, Yo al creo que ya respecto, quedó muy lejos la pandemia como para ¿verdad? seguirla culpando. Sí es verdad también que el número de boletos totales que se vendieron en México en 2019 es muy distinto al de 2025, pero no se nota tanto la diferencia por el incremento del precio de los boletos. Hasta antes de pandemia estábamos abajo de 60 pesos por boleto y ahorita ya estamos en 75, el registrado en el anuario 73. Entonces, ¿qué sucede allí? Sí, si bien la baja en boletos post-pandemia global sí afectó a México, el cine mexicano no se ha recuperado. Sí decías con toda la razón, en buena medida es un asunto de marketing. No estamos llegando con las historias que a la gente le interesan, pero creo que, igual, una vez más, el anuario tiene los números. Hay unos datos que aparecen al inicio del anuario donde vienen revisiones estado por estado, detallado, de cómo es el comportamiento de la población de ese estado. Y en el caso, por ejemplo, hay una pregunta en particular que es ¿cuántas personas no acostumbran de ese estado ir al cine nunca? Y ese es un dato demoledor, porque Ciudad de México, que es la entidad con mejores números, Y con 77, más y con más salas. salas, 77% de la gente de la Ciudad de México no acostumbra ir al cine. Solo 23%. Nos estamos conformando con ese 23% que va 1, 2, 3, 4 veces al mes, pero los demás no están yendo. Y hay estados, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, donde no se está yendo. El 95% de la gente nunca está yendo al cine. Eso por un lado. Segundo dato también de estas mismas encuestas del INEGI que se recuperan, encuestas de ingresos en hogares, ingresos y gastos de hogares. El segundo dato también importantísimo es seguridad. Hay estados donde la seguridad no es un problema y, por ejemplo, en Baja California Sur, solo el 9% dice que no va al cine o al teatro por un asunto de seguridad, pero estados como Morelos, Chiapas, Zacatecas, Sinaloa, es más del 35%. Y en Tabasco, más del 50% dice, yo no voy al cine porque me siento inseguro, o en el local o en el traslado. Entonces, eso también es otro indicador que tenemos que estar observando. Y un último es el acceso a cines en cuanto a distancia. Sí, Exacto. para el capitalino es muy cómodo decir, pero es que cómo no van al cine, claro, porque ahorita en el lugar donde estamos grabando, yo tengo 4 cines, 4 complejos, es decir, 40 salas a mi disposición, a menos de 2 kilómetros de distancia. Y de hecho es 1,8 la distancia promedio del capitalino con su sala de cine. No así en otros estados. En Baja California Sur la distancia son 60 kilómetros. Sí, Y en Chiapas son 30 y tantos, pero 30 y sí, tantos con terracería, lo cual son claro. 2 horas de traslado. Si tú le dices Ujú. a un capitalino, híjole, ¿sabes qué? La película que quieres no está aquí, pero la puedes ir a ver a Puebla, no vas a ir, Pues no, no no vas a vas. gastar 2 horas. Entonces, No. es eso. ¿Cuánto tiempo tendrías que dedicar
para trasladarte 1 o 2 horas para llegar al cine. Entonces, son variables que a veces no queremos ver o no estamos viendo y el anuario ahí nos las está diciendo. ¿Qué tenemos que Exacto. pensar? En circuitos distintos de exhibición. Cómo llevar películas a lugares de la sierra para que la gente vea las películas con las que se identifica y películas que sí nos hagan sentido. Entonces, esas son cifras que la Nori nos ofrece en cuanto a cómo estamos viendo el cine y qué sencillo es juzgar el, ay, pues no van porque no quieren. No, Voy a colar ahí un dato porque a lo mejor viene al caso. ¿Cómo llevamos el cine a esos lugares a donde no está llegando? El propio anuario lo deja muy claro también. Más allá de los cines que nos dice esta distribuidora tuvo tantas películas, que no sé cuánto, que es un dato interesante. Las distribuidoras independientes estrenaron más cine mexicano que las distribuidoras grandes. ujú, Ellas son las que están sí, así moviendo al es. cine independiente, ¿no? Por eso digo que hay un problema tanto de marketing como de entendimiento del propio público mexicano. Y al mismo tiempo, el anuario nos dice, hay 801 espacios alternativos. Ujú, Es decir, hay cineclubes, hay lugares donde se proyecta cine y el 78%, de hecho, de esos 801 espacios alternativos son gratuitos. ajá, ¿Por qué no podemos cruzar los estrenos del cine mexicano con los espacios ujú, alternativos que a lo mejor no sean tan gratuitos, pero que la gente no tenga que desembolsar 73 ujú. varos, que es mucho dinero si tomamos en cuenta el salario mínimo mexicano, que es de 200 y cacho pesos Ujú. al día? ¿Por qué no podemos? O sea, ¿por qué no se está viendo que ahí también hay un espacio? ¿Por qué queremos estar siempre en Cinépolis Perisur? Sí. ¿No? Que entiendo la idea, pero hombre, hay mucha gente y cuando uno revisa qué películas son las más vistas y cómo le llaman ahora a la piratería, Edgar, ya no le llaman Ah, piratería ni espacio alternativo, le sí, pusieron le otro pusieron nombre. otro eufemismo chulísimo. Sí. Sí, pero cuando ves lo que la gente está viendo en YouTube, dices, es que la gente sí quiere ver las películas. No hay desinterés, lo que no hay es acceso a cines y por supuesto el boleto al cine sigue siendo muy caro en un país como México que ve tanto cine, ¿no? También este año hubo 7,267 pantallas. ¿Por qué hay tan poquitas en Tabasco o en Oaxaca o en Chiapas? ¿Y por qué están todas aquí pasando todas la misma película? Es que creo que de esos números pueden salir muchas reflexiones, Edgar. Justamente, y lo que decías, ¿no? Hay 7,000 salas. De hecho, me llama la atención ese número porque toda esta Son década, menos que el año pasado, exacto, son además. menos que el año pasado y que el pasado y que el pasado. El pico fue 2023 y de ahí hemos ido bajando de a poquito, lo cual me llama la atención porque para una población del tamaño de México, todavía hay mercado para llegar a 10,000 salas. Y eso lo han hecho otros países como Turquía, como Rusia, como China, no se diga, ¿no? Que estrenan salas como si fueran Oxxos. Pero en el caso de México, sí parecía, y de hecho no es que pareciera, en la década pasada se abrían entre 100 y 500 pantallas por año, y pareciera que ya llegamos a un tope. Ahora bien, llegar a un tope no es malo si las salas se están llenando. ¿Qué es lo que está sucediendo con estas salas y el cine mexicano? Y ahí viene la otra que es, ¿en cuántas salas estamos estrenando las películas mexicanas? ¿Y cuál es su desempeño según el número de salas que tienen? ¿Cuál es su desempeño por pantalla? Y esa es una tablita que parece que está ahí por ahí escondida en el anuario. Y está súper interesante esa tabla porque lo que nos dice es, ok, las 11 películas que llegaron a más de 1,000 pantallas fueron las que tuvieron el mejor promedio por pantalla. Pues sí, se les dieron las salas más grandes, son normalmente las películas de videocine o de Cinépolis Distribución, son las películas que tuvieron las campañas más chonchas, más grandes, más nutridas, mejor articuladas, mejor aceitadas, y la gente tuvo oportunidad de verlas y conocer el producto antes de llegar a la sala. Tomemos en cuenta algo, la mayoría de las personas no le hacen como tú, como yo, que compramos el boleto antes de llegar a la sala. Más de la Ujú. mitad decide, estando enfrente de la sala, qué película va a ver. Y si antes no se topó con quién era Bem un lémur en fuga, no van a elegir a Bem un lémur en fuga. No. Van a elegir El Diablo Viste de Prada, evidentemente. Sí. Entonces, las que tienen esa saturación tienen esa ventaja de la gente ya escuchó algo de ellas o vio algo de ellas. Luego, nos vamos al otro extremo. Las chiquirrinas, que debutan entre una, bueno, las que son de una son una anomalía porque va toda la familia y todos los Ujú. invitados y tienen números grandes. Pero entre 2 y 50 salas, hacen números decentes. Las fichas están bien acomodadas, pero ahí hay un vacío
para anotar para la industria. Aquellas que se estrenan entre 50 y 100 salas tienen números terribles. Terribles, terribles. Es decir, como consejo, señor distribuidor, si vas a estrenar tu película, estrénala o en menos de 50 salas o en más de 101. Pero si la estrenan en ese triángulo de las Bermudas, entre 51 y 100 salas, es muy probable que no le tires a nada, porque ni es muy grande ni es muy chiquita y se queda en un limbo donde la película no termina por ganar ninguna atracción. Ese dato no sabes cómo me llamó la atención, porque ahí está. Es un dato para que distribuidores, exhibidores, productores estén tomando en cuenta de lo que nos dice el anuario. ¿Vale la pena debutar en 70 pantallas? Fíjate que no. El promedio por pantalla es muy, pero muy malo, ¿eh? La mitad de lo que hacen las que tienen menos de 50 pantallas y casi la mitad de las que tienen más de 100. Entonces, o arriesga más o apunta menos pantallas mejor elegidas. Pero si te quedas Claro. en ese limbo, te quedas en tierra de nadie. Que habría que ver además qué es lo que va a pasar cuando entre la nueva ley del cine Eso. mexicano que se supone está garantizando más tiempo de pantalla para las películas mexicanas. Y mejores horarios. Y mejores Y horarios, que mejores horarios. eso es malicia pura de Sí, los sí, exhibidores, exacto. ¿eh? Así de, ¿cómo no O tienes una sea, sala? Horarios 12 del día y 2 de la tarde, güey. Nadie. sí. O sea, ni la Pero mamá. tengo una función en la noche a las 11:30. Sí. Pero es una película cortita, solo dura 1 hora y media. Pues no la vamos a No, ver. exacto. ¿Cómo quiero cerrar yo este comentario hablando de distribuidores? No estrenen en 70 salas. Aquí lo apunté. Las distribuidoras independientes estrenan más que las distribuidoras grandes, más que no, Universal, Cinépolis, ya lo dijiste, pero generan menos. Es decir, traen más películas a los cines, pero generan menos dinero en la taquilla. Y creo que el dato que acabas de dar o la reflexión que acabas de dar cabe muy bien como para que pensemos darle la vuelta a eso. Sí, aunque hay jugadores por ejemplo, de quienes más películas distribuyen, pienso en el caso de Benuca, por ejemplo, que Ujú. apunta muy bien en cuántas salas van a abrir. Rarísima vez abren en más de 50 salas. Y esas películas tienen un muy buen desempeño y terminan por extender su corrida comercial mucho tiempo. Hay dos casos en particular muy exitosos del año pasado, consignados en el anuario, y se detectan a golpe de vista en el top de las películas más taquilleras. Dos películas con menos de 50 pantallas no nos moverán. Y Leona tuvieron un muy buen desempeño por pantalla, que llegaron arriba del 1,5 millones, 2 millones de ingresos. Entonces, sí, si se dedican bien las fichas a donde se tienen que dedicar, terminamos por tener productos que la gente en ese consumo boutique sí termina por ir a ver. Entonces, esos sí son apuntes interesantes. En un caso como Benuca, por ejemplo, lo hacen, Pimienta también lo hace con ciertos estrenos, Piano, Mandarina, y parece que es un recetario porque es comida, Machete, ¿no? Pues sí, todo es como vocabulario de cocina. Caníbal. Caníbal. Entonces, Dios santo, todo bien en casa, cine mexicano? Que nos falta comer o queremos comer. ¿De qué Exacto, se ¿qué está trata? pasando Oye, sí, de veras, todos son. Vamos a abrir nuestra distribuidora, sanduchera. Vengo a recordarles que en www.patreon.com/cinegarage, ustedes al suscribirse ahí, que es nuestro perfil Patreon, pueden acceder a una cantidad ya muy grande de contenido exclusivo generado justo para ustedes, para nuestros suscriptores. Ahí vamos revisando festivales de cine en la ciudad, fuera de la ciudad, fuera del país, para que vean lo que va a llegar a pantalla y a la temporada de premios. Después, por supuesto, están los estrenos de cada semana, tanto en streaming como en cines. Hacemos coberturas completas de películas, hay entrevistas con directores, con actores, con guionistas. Ahí tienen un apartado especial de este podcast con las ligas para ver las películas que mencionamos en cada episodio en su plataforma de preferencia, y por supuesto tenemos ahí un contacto directo con todos y con todas ustedes. Nosotros, con la suscripción que ustedes entregan cada mes, podemos seguir produciendo el podcast Cine Garage, uno de los más escuchados en todo el mundo alrededor del cine, uno de los más comentados en Iberoamérica alrededor de cine, y por supuesto uno de los más queridos por muchísima gente ya en 42 países. Súmense a este proyecto, apóyennos desde dentro y por supuesto disfruten del contenido exclusivo que tenemos para ustedes en www.patreon.com/cinegarage. Como ya lo hacen, lo disfrutan y les agradecemos. Ángel Escudero,
Carmen González Macías, César Mariano, Camila González, Juan García Brindis, Josefa, David Martínez, Jimena Abas, Germán Chacón, Katy. www.patreon.com/Cine Garage. Suscríbanse. Creo que es interesante también otro dato de llegando a plataformas digitales, que también ahí hay números interesantes, se consignan desde luego el gran éxito que fue Contraataque, el gran Sí, éxito que fue Los dos hemisferios de Luca, y aquí hay una punta bien interesante. Géneros que normalmente no funcionan bien en cines, como es la acción y como es el drama o el melodrama, trasladados a plataforma, la gente sí los ve, porque no se rompe el prejuicio. Dejamos de pensar ay, ¿cómo voy a pagar por una película de acción? Es que es la más costosa y más impresionante en efectos. Acaba de pasarlo Omar Chaparro. Es una película que con todo y todo y todo se quedó en menos de 25 millones, siendo lo que es una película además bien ejecutada. Y en sí. cambio, una película como Contraataque, con igual o mejor factura, pero digamos que es una buena película también de acción, al no costarte el precio del prejuicio, sí le dimos clic y tuvo excelentes números. Entonces ahí estamos demostrando que sí consumimos géneros como acción, como drama, pero puestos en el empaque donde no sentimos que vamos a perder, ¿no? Pareciera que tenemos que ir a ver películas mexicanas que son evento, que va a haber conversación, porque si no, no vamos a verla. ¿Qué es lo que le sucedió un poco a No Nos Moverán? Sí se Sí, movió la aguja para que la gente dijera, tienes que verla. Es que ¿de qué trata? Tienes que verla. tienes que verla. Tienes que verla. Entonces, eso es lo que se tiene que generar con las películas mexicanas. Pero este caso de plataformas digitales es bien interesante. Y para todos aquellos que se preguntaban si los trailers funcionan para las películas mexicanas, la respuesta es sí y no. Una vez más, A va, veces sí, a veces a no. veces sí, veces no. Omar Chaparro otra vez. No, no, nada personal con Omar Chaparro. Es nuestro gran prócer de la taquilla, pero son estadísticas. Y además él es muy popular, evidentemente, estamos hablando de números, pues el señor mueve números, ¿no? Exacto. Y aquí lo curioso es que al salirse del género donde lo ubicamos, que es comedia, los números no dan lo de siempre. Es el caso de el estreno del año pasado, que está en el anuario, La Celda de los Milagros. La Ujú. película tuvo 27 millones de reproducciones en su tráiler. De hecho, este tráiler solito hizo 1 de cada 5 reproducciones de cualquier tráiler de película mexicana. Una franca locura. Pero ¿qué sucede? Tuvo más reproducciones de tráiler que pesos ganados. Claro. 27 millones de reproducciones y 18 millones de pesos ganados. Ahí como que la ecuación no nos sale. Algo pasó, Algo sí. pasó, le pasó a esa y le pasó a otra película que quizás sí convenció más a la gente, que es Lo que dice el corazón, que es un drama, una película un tanto atípica de la que quizás ni siquiera habíamos escuchado, pero que es una película patrocinada por farmacias, no sé si del ahorro o farmacias similares, pero algo de farmacias, que Ujú. es una película que además tiene un tema de conciencia, de hacer conciencia en la sociedad sobre una persona, un niño que vive con autismo. Y entonces la película igual, 10 millones de reproducciones el tráiler, 5 millones en taquilla, pero para los alcances de la película, para el número de salas en las que debutó, fueron buenos números para la película de René Bueno. Y otros casos como Mesa de Regalos, el número de visiones del tráiler se quedó abajo de 9 millones, abajo de 10 millones, y púmbale, es la película más taquillera del año, además con Sí. top 15 histórico del cine mexicano. No solo es la película mexicana más taquillera del año, de nuevo, cruzando estadísticas y las gráficas del anuario, es la película más taquillera como coproducción, es decir, el anuario también nos dice, estas son las coproducciones y con qué países se Ujú. hicieron las coproducciones, ¿no? De Y, hecho, aquí ujú. tengo, es que hice mi tarea, Edgar. Yo Muy cuando estoy bien, contigo tengo que eso está muy estudiar chulo. doble, tengo que estudiar doble. Hubo 19, y aquí también tenemos que ver los intereses del cine mexicano con Sí, quién están. Evidentemente están con el cine español, que es el cine más cercano a este país, sí. 19 coproducciones con España, 19 con Estados Ujú. Unidos. Era número uno Estados Unidos. Sí, 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 sí. 7 con Francia, 4 con Alemania, ¿no? Ujú. Ahora, de esas coproducciones, la más taquillera, la coproducción mexicana más taquillera, con 1.996.937 boletos vendidos, es Mesa de Regalos. Vayan otros 4,000 a verla, no sean así, que la restrenen para que llegue a 2 millones. ¡Cuánta ingratitud! ¿Y con quién se produjo? Con España. Ajá. La segunda coproducción más taquillera de este país, que se hizo con Estados Unidos, Batman Azteca. Ujú.
coproducción con Estados Unidos, de Page Mode M, documental, Eso. O ¿no? sea, y ahí hay algo bien interesante, películas que viajan. O sea, Sí, Depeche Mode no es un documental, es del director de Ya no estoy aquí, ¿no? es De de Frías, Fernando Frías Fernando Frías. y el dato, es la película mexicana que estuvo en más países. Ajá, es eso, justo eso. Viajó. Viajó a un montón de mercados donde se pudo estrenar, lo cual es una maravilla. Y en el caso de coproducciones como Batman Azteca, lo mencionamos en su momento cuando se estrenó. Es una película que solo en México tuvo estreno en salas de cine y a los demás países ya tenía garantizada su llegada a plataforma, lo cual está muy bien porque entonces no tenía que batallar por conseguir espacios en pantalla en otros Ujú. lugares. La gente al entrar a su plataforma de streaming la tenía allí disponible. Entonces, el poder de las coproducciones es importantísimo justo por eso, porque crean productos que pueden viajar a otros mercados. La animación le pones talento local en las voces. Aquí también era Omar Chaparro. Este es un programa no Sí. pagado por Omar Chaparro. Era también Omar, Omar ya Chaparro. móchate. O Exacto, caray, sea, oye. Y entonces, ¿qué sucede? Viajan esas películas. Depeche Mode es un documental que viajó a distintos países. Entonces, tienen esa posibilidad las coproducciones y por eso el valor y por eso la importancia de que se hagan y de mencionarlas. Y de hecho, creo que lo siguiente interesante por mencionar sería el tema del streaming. ¿Por qué? Porque aquí siempre creemos que Netflix es Dios Padre en todos los sentidos y al menos en cine mexicano, no. O sea, Contraataque, ya lo mencionamos, sí fue un fenómeno, es una de las 10 películas de no habla inglesa más vistas en la historia de la plataforma. Luca también tuvo grandes números, muy buenos números, pero ¿cuáles son las plataformas que más películas mexicanas tienen? El primero, ViX, más de 1100 películas de cine mexicano. La segunda, Claro Video, más de 700. ujú. Y la tercera, Dios quiera que ya no sea tan complicado entrar, Nuestro Cine. Más de 500. Tú ya puedes entrar y todo, porque yo ya la verdad es que desistí, pero sospecho que ya habrán hecho cosas bonitas para que sea más linda. Sí, sí le invertí unos 20 minutos, pero ahora ya funciona Ah, mejor que bueno. Movie, por O ejemplo. sea, bueno, 20 minutos es algo razonable para ver un catálogo Sí, muy hermoso de más de 500 películas mexicanas. Netflix apenas se queda en el top 10, arañando el top 10 con 200 películas mexicanas en su catálogo. Y otra cosa que también nos enseña el anuario es dónde ver y qué tipo de películas tienen cada una de estas plataformas, porque hasta te pone por qué décadas es sí. el foco de cada una de las plataformas. Entonces, hay plataformas como Canela, como Claro TV, como Prime, como Tubi, que tienen variada, ¿no? Otras como Pluto se centran en el cine de oro. ¿Quieres cine de oro? Púncatelas, ahí Ahí está está todo. todo. ¿Y quieres cine reciente? Nuestro cine es el lugar, Netflix es el lugar, HBO es el lugar. Entonces, está bien interesante que hagan esta disección, ¿no? Porque lo ponen por tablas, cuántas películas tienen por cada una de las décadas de nuestro cine, en dónde está concentrado el cine de los años 70, y además sirve también como recordatorio para descubrir algunas plataformas que uno diría, no, pues sí, yo conozco todas. La verdad es que no. No, La verdad no. es que, otra vez, sí después de pandemia crecimos al doble de plataformas, de 15 nos fuimos a 30, 33 en 2021, y ya por ahí nos hemos mantenido toda esta década, arriba de 30 plataformas. De esas 30, 20 son gratuitas, nada más para que sepan, ¿no? Ujú. 14 son con suscripción, 12 con opciones de renta y compra, y lo que sí, estuvo fuerte y duro y horrible el ramalazo de dinero este año, porque en promedio Sí. aumentó el ticket, por aquí tengo el dato, y sí pagamos 28% más, lo cual está bastante violento. 5 plataformas conforman su catálogo con más de 70%, más bien, 7 de cada 10 títulos que tienen estas plataformas son solamente de cine mexicano. ¿Cuáles son estas plataformas? El catálogo cinematográfico de la Ciudad de México, donde el 100% de su catálogo es cine mexicano. La Filmoteca de la UNAM, cine en línea de Filmoteca de la UNAM, 100% de su catálogo también son producciones mexicanas, ojo con eso, y nuestro cine, 75% de su catálogo son producciones mexicanas. El resto son producciones de Latinoamérica, de Iberoamérica y coproducciones, lo que habías mencionado. Entonces, eso también nos enseña el anuario. Plataformas que ni siquiera o conocíamos o recordábamos nos pueden llevar a descubrir joyas que quizás no teníamos en el radar. También para eso sirve el anuario,
para descubrir plataformas y películas que están en esas plataformas. A pesar de los 292 festivales o eventos de cine que hubo el año pasado, que están registrados ahí en el anuario, es decir, hubo, por ponerlo en el más optimista de los términos, hubo 292 oportunidades para encontrarte con películas que de otra forma no habrías visto, si tomamos en cuenta que solo una cuarta parte, menos de una cuarta parte de la población en México va al cine y que muchas veces no vamos al cine por miedo a que nos asalten o porque nos queda a 60 kilómetros el cine, uno dirá, bueno, entonces, ¿dónde puedo ver lo que no Exacto. está llegando a los cines? Pues bueno, ahí están. En este año fueron 32 plataformas digitales con contenido mexicano, que ya mencionaste varias, ¿no? Y a veces vale la pena echar el brinco al vacío. Recuerdo muy bien que cuando nos cayó la pandemia, 2020, el Festival de Guadalajara tuvo su programación habitual y una plataforma que estaba llegando a México, Prime, o bueno, que intentaba consolidar su catálogo de productos nacionales, compró parejo, pum, vale, todas las películas del Festival de Guadalajara a la plataforma. Y durante un par de años, una película pequeñita como Cría Puercos fue la más vista de la plataforma, al menos en cine mexicano. Una película que de otra forma no hubiera tenido oportunidad en streaming. Entonces también es eso, a veces vale la pena que las plataformas echen den esos saltos de fe, ¿no? Para creer en que producciones nacionales se pueden convertir en fenómenos como ningún otro. Pienso, por ejemplo, una vez más en el caso de Contraataque. Fue una venta que se hizo, ¿no? Que hizo Videcine, en particular la casa productora, a Netflix, pero la apuesta grande ahí era Nuestro Tiempo, que era una película con Lucero y Ben Ibarra. Y ya, digamos, de complemento iba Contraataque. ¿Qué terminó por suceder? Contraataque es la película que dio el campanazo, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque es una película que viaja cómodamente a cualquier mercado. Es una buena película de acción de hora y media además, hora y 20 minutos Digan lo además. que digan, es una buena película de acción, que es la otra cosa, hay que verlas, ¿no? Porque, Sí, y de nuevo me referiré a los TikTokers comentócratas de la semana, ¿no? Es que el cine mexicano siempre es lo mismo. Hombre, ¿y ahora qué hacen una película de acción? El cine mexicano de acción no funciona. A ver, si estás viendo en los números que el cine mexicano de acción sí funciona, olvídense del comentócrata de la semana. Uno como público, a la hora de sí, leer el anuario, dice, oye, Contraataque sí funcionó, algo deberá estar sí, contando. Eso yo creo que debería llevar a la gente a verla, aunque sea en pirata, ¿no? Que exacto. no acabo de encontrar el nombre, pero mira, te voy a dar nomás la lista de las películas piratas Ah, más eso es muy vistas. hermoso. Antes, o lo dejamos para el cierre. Lo dejamos para el cierre, creo que es un buen dato para el cierre. Sí, sí, sí. A mí me llamó mucho la atención y lo voy a dar de manera muy rápida. El costo en dinero Ah, sí. de formación en cine. En promedio son 3.8 años de inversión en tiempo, lo que la gente que quiere estudiar cine, no importa la rama, tiene que darle al estudio, ¿no? Porque también se han abierto bastantes, yo creo que faltan más, pero se han abierto bastantes escuelas públicas para estudiar cine, cosa que yo aplaudo mucho, pero que mucha gente dice, ¿cómo puede ser? ¿No? La gente tiene que pagar. Pues no, si vemos que el costo de esos 3.8 años en escuelas públicas para estudiar cine es de 9,009 pesos, en contra de los 115,000 que cuesta estudiarlos en una escuela privada, uno dice, ok, si de veras queremos democratizar no solo cómo se hace cine, sino las historias que nos están contando, está, no solo es perfecto, necesitamos que el Estado siga apoyando instituciones públicas para estudiar cine, porque no es lo mismo lo que cualquiera que estudie en una película, en una escuela privada, que gastó 115,000 pesos para estudiar ahí, nos cuenta que lo que nos puede contar alguien que alcanzó a juntar los 9,000 y cacho para en 3 años y casi 4 estudiar en una escuela pública. Nada más desde ahí las historias son distintas y merecemos escuchar todas las historias. Ese dato me llamó la atención, Edgar. No sé si tú tengas otro. Sí, la verdad es que es bien, bien padre escuchar estas historias que nos cuenta el anuario en cuanto a acceso a, ya lo decías, acceso a educación y formación sobre cine, y que a lo mejor en alguna edición anterior era un apartado especial y que con el tiempo se termina por convertir en un apartado que siempre está presente. Recuerdo cuando hace algunos años, 5 o 6 años, se presentó por primera ocasión, quizás ya tiene más tiempo, el apartado de cuántas películas de comunidad afrodescendiente se están realizando en México. Exacto. Se termina por convertir en un apartado que siempre está presente. Y lo mismo sucedió hace ya más de 10 años con la presencia de mujeres en cine mexicano.
Primero se presentaba como mujeres en global y ya después era, bueno, pero ¿cuántas directoras? ¿Y cuántas directoras de documentales? ¿Y cuántas productoras? ¿Cuántas guionistas? ¿Cuántas personas por género en staff? Entonces, ¿Cuántos premios ¿cuántos se le premios? dieron a guionistas y directoras mexicanas? ¿No? Eso Exacto, también está en el anuario, sí. exacto. Entonces, que se empiecen a consignar todas estas cifras es importante porque lo que no se comenta no existe. Entonces, que se cuenten estas historias de la presencia de mujeres, la presencia de comunidad afrodescendiente, la presencia de otredades en el cine mexicano, cine de representación de diversidad sexual, cine de comunidades indígenas, que esté presente en el anuario con cifras de cuántas películas se producen, se estrenan y se ven en nuestras pantallas. Creo que eso es algo que sigue siendo muy valioso y muy significativo del anuario, de verdad. Los festivales, igual, una vez más, uno si empieza a ver las gráficas de los festivales, prácticamente hay en todos los estados, hasta en Tlaxcala. Es decir, Que sí Tlaxcala al existe. parecer sí existe, o al menos Por eso lo también. menos su festival sí Al menos su existe. festival sí existe, capaz que lo hacen en Saludos a Puebla, Tlaxcala. pero no. Sí, Tlaxcala y ya no sé si Colima también. No, no es cierto. ¿Qué sucede con festivales? Hay en todos los estados y también nos consigna de qué tipo son los festivales, cuáles son las temáticas principales y en qué meses ocurren. Y uno pensaría, pero es que ¿por qué todos se están canibalizando en la segunda mitad del año? Bueno, y es un asunto de cuándo caen los recursos. Qué Ujú. bueno sería tener festivales a principio de año, pero sucede que las convocatorias o la bajada de recursos a nivel estatal o a nivel federal sucede hacia mediados de año y eso complica que puedan existir festivales que ejerzan esos recursos en el primer tercio del año. Entonces, también es entender eso y, desde luego, ver que hay festivales que pueden tener 1 o 2 años, pero también hay festivales de larga trayectoria, de larga carrera, que están consignados en el anuario. Entonces, darnos cuenta de eso, de qué tipo de festivales estamos haciendo, con qué formatos, lo que decías, será complicado desplazarnos 60 kilómetros para llegar a un cine, pero sí hay festivales que son por completo en línea o que juegan con el formato híbrido. Entonces, eso la verdad, también hay que notarlo, hay que revisarlo. En el mismo anuario también están consignados lo que decías hace rato, quiénes son estos jugadores del circuito cultural, como cinematecas, cinetecas, cineclubes, otros espacios de exhibición que están consignados en el anuario por nombre. Entonces, Ujú. conocer esos espacios es valioso para no quedarnos con la idea de que solamente esos 7,000 cines que concentran las dos grandes Es lo cadenas son los único. únicos espacios que hay, porque no es Sí. así. Hay muchos otros espacios en cada estado. De hecho, hay una cineteca en cada estado. Hicimos Ujú. un podcast alrededor de ello con Oriana Paz de la Cineteca Nacional, que se llama el Circuito Cineteca, tal cual. Y ahí nos explica cómo hay una cineteca en cada uno de los estados de la República Mexicana. Que la gente luego dice, es que no, sí, hay en todos lados. Antes de que sigas, para ir cerrando y al final dar la lista de las películas más vistas en Cineteca, las películas más premiadas y las piratas más revisadas, un dato que, de nuevo, ¿no? Creo que hay que tener en la mira. Bajó el promedio de costo por Ah, película en sí. proceso de producción, bajó. Era más de 15 millones. Ahora el promedio de lo que cuesta una película en México está rondando los 15 millones de pesos. Ese- Cuestan menos las películas ahora. Eso es bueno o malo, tendremos que verlo, pero, ¿no? Pero 27 películas costaron menos de 1 millón de pesos, Ujú. lo cual creo que está mal. Deberíamos darle más dinero. ¿Por qué? Porque 35 películas se hicieron entre 1 y 5 millones. Ok. 16 se hicieron entre 5 y 10, que es donde está el promedio, ¿no? Entre Ujú. 1 y 10. 24 costaron de 10 a 25 millones de pesos. 10 de 25 a 50 millones. Y solamente 6 costaron 50 millones o más. Y de nuevo, este dato es relevante no solo para ver quién está metiendo dinero al cine. Iniciativa privada y gobierno creo que aquí están equilibrados y eso me parece muy sano, pero hay que ver qué pasa con la ley, la nueva ley de cine el año que viene, Exacto. que está incentivando las coproducciones en México, en particular de 25 a 50 millones, ¿no? Que es donde está el rango que se le va a dar facilidad a las películas. Eso también es bien importante notar, justo, que llega una nueva ley, subieron también los montos de los estímulos, y entonces, para eso, creo que está bien padre que vayamos también cerrando con esto, como el anuario de 2026 va a tener una nueva ley de por medio que hay que ver cuándo empieza a correr, ¿no? Cuándo se empieza a ejecutar todo lo que tiene, y los aumentos en
cuántas películas reciben acceso a ciertos fondos o fideicomisos y fondos. Y cuáles son los montos que ahora se modifican. Por ejemplo, de distribución se modificó de 2 a 3, entonces ver cómo eso repercute en el panorama de la distribución, que al parecer es uno de los cuellos de botella que teníamos. Hay para que crucen la información que damos con lo que el IMCINE está prospectando para el 2026. Hay un podcast con Daniela Arratore, directora del IMCINE, que hicimos a inicios de año, y ella nos explica cómo están ya embonando desde ahora los engranes del IMCINE con la nueva ley. Y luego hice uno con Abril Alzaga, directora de Procine, en donde nos da los detalles y los pormenores de la nueva ley, cómo va a funcionar, qué puede servir, qué no puede servir. Entonces, si escuchan esos dos y luego escuchan a Edgar, hombre, olvídense de su comentócrata favorito. Aquí está la salsa, Edgar. Sí, ¿sabes qué sí extraño de los anuarios desde hace varios años? Cero quejas, ¿eh? Porque al tener más información que tienes que integrar, algo tiene que salir y se tuvo que sacrificar desde hace algunos años. ¿Cuáles eran las películas mexicanas más vistas en canales de televisión abierta? Se siguen consignando canales públicos, pero dejaron de aparecer el 2, ya sabes, las estrellas, Azteca y todos esos. Que eso era un poco más por De el morbo, película, que ¿no? tanto lo queremos. Exacto, era un poco más por el morbo, para ver Sí. en qué lugar había quedado este año Mauricio Ockman, Derbez, porque siempre eran los mismos que se movían en esos lugares. Pero era curioso ver cómo cada que se repetía no se aceptan devoluciones, púmbale, primer lugar, Estaba. en el canal que sea, ¿no? Entonces, en el canal del Congreso, primer lugar. Entonces, Claro, ahí. eso lo extraño, pero sí sigue consignado, y eso es importante, en canales de televisión pública, que además tienen un catálogo un poco más amplio del cine hacia los años 70, por ejemplo. Hay que ver cómo les va a esas películas, a un Calzón sin Inspector, a una película de Taboada, que ahí están en esa franja. Es interesante ver qué números alcanzan a hacer, porque es lo que la gente está consumiendo. O películas religiosas que a veces les hacemos el feo, pero con miras al anuario de 2026, ahí estaremos hablando de eso el año que entra, sin duda. Este año, las películas más vistas en Cineteca, para que vean que incluso el público no solamente consume las comedias románticas, es un género muy consumido, pero cuando hay otras opciones, la gente ve otras opciones. No porque no quieran ver comedias románticas, sino porque ven eso y ven todo lo demás. Ujú. El cine mexicano el público mexicano es súper cinéfilo, y creo que estas listas que voy a dar nos lo van a confirmar. Las películas más vistas en Cineteca: Soy Frankelda, Ajá. el reestreno de Amores Perros, Sí, que le fue muy bien, en cines. Muy bien. le Sí. fue muy bien, sí. No nos moverán. Ok, qué bonito. Memory, la de Michel Franco. Ajá. Y Lluvia, una película que la cartelera ignoró y que es bien interesante, súper chilanga. No sé si Sí, viste Lluvia, yo sí, la claro que recomiendo sí. mucho. Hasta Sí. tengo mi paraguas de lluvia. Sí, sí, sí. Ah, mira, a ti sí te dieron. A mí sí me dieron mi paraguas, muy No es bonito. queja, no es queja, no es queja. Este año fue el año con más estrenos mexicanos en el extranjero. Sí. 71 países fuera de México vieron películas mexicanas. Creo que es un dato que también habría que dar. Las películas más premiadas del cine mexicano en festivales nacionales e internacionales. Aquí están combinados los dos números, porque en el anuario viene dividido. Pedro Páramo, Ujú. de la cual tenemos un bonito podcast. No nos moverán, de la cual ya hay crítica en Cine Garage. La cocina, de Alonso Ruiz Palacios, que también tenemos crítica en Cine Garage. O Último Azul, que va a estrenar el 7 Ay, de sí, mayo, tan chula. que tendremos crítica en Cine Garage, ya la vi, muy bonita. Hombres íntegros, que también tenemos crítica. Y que aún no se estrena en México. Ajá. Y está entre las más premiadas No dejes solos a los niños, de Emilio Portes, que está por estrenar en estos días en mayo. Cine de terror ochenterísimo. Exacto. Ochenterísimo. Sí. Sí, está padre la Sí, película. está padre, ¿eh? Ahí haremos un podcast con Emilio, lo prometo desde aquí. Y luego, que no encontré el nombre de cómo le llaman Yo lo ahora tengo. las piratas. Plataformas digitales informales. Eso, plataformas digitales sería informales. Yo así de, ¿qué es eso? las Yo dije, PDI. exacto. Las PDI. Son las PDI. Ajá. Las PDI, las películas más vistas en PDI el año pasado, para cerrar este podcast. Número 1, Contraataque, Ajá. ¿no? O sea, Sí. acción pura. Número 2, La Más Fan, comedia, dramedy, ¿no? Sí. Número 3, Instintos. Ujú. Luego, Los dos hemisferios de Luca, Ujú. drama total. Loco por ella, que sí es comedia romántica. Y luego, Kenia Oslaoge. Y hay otra lista que también es de películas estrenadas en 2023-25 de lo mismo plataformas digitales, que son películas que ni siquiera corresponden a estrenos en cartelera.
donde en primer lugar está Mi Gallo y en segundo lugar, bueno, sí se estrenaron en cartelera, pero de forma local. Y en segundo lugar es Un Día en Culiacán. Vámonos. Ajá, entonces, ojo con eso. Productos locales también tienen pueden tener un radio de influencia a nivel estreno comercial Sí. en ese estado o en esa población, pero al momento de llegar a plataformas digitales formales e informales, al convertirse en PDIs, pueden tener un alcance mayor y quién quita y ahí hay posibilidades de algo más. Entonces hay que estar atentos a esos números que nos dicen La Más Fan, Contraataque, Mi Gallo, Un Día en Culiacán. Ahí hay algo que la gente sí está queriendo ver y que a lo mejor no está en cines. Nuestro trabajo es poner la luz sobre eso, Ujú. el trabajo de los demás es descifrarlo, entonces lo hemos hecho, creo, aunque no con la profundidad que hubiéramos querido, pero creo que ahí está una invitación a que la gente en particular se acerque al anuario. Creo que conocer nuestros cines desde ese otro lado, ignorando la lectura superficial de los comentócratas, vale mucho la pena, les va a ayudar. Sí, y creo que esa era la idea, ¿sabes? El que diéramos pequeños vistazos a las diferentes secciones hablaron de festivales, ¿qué festivales hay? Hablaron de plataformas digitales formales e informales, ¿qué hay ahí? Ujú. ¿No? Trailers de películas, ¿a poco tienen números registrados de visiones? Sí, ahí están. Películas más taquilleras, producciones, coproducciones. Y entonces ya nos vamos fijando, decías, ¿no? Hay coproducciones con Alemania. Y en el anuario viene cuáles son esas coproducciones con cada país. Entonces, es echar luz, ¿no? Como que echamos el lamparazo, ¿no? A distintas secciones y ya de ahí que cada quien decida en qué capítulo quiere entrar y qué es lo que nos interesa leer. De verdad, vale la pena revisarlo por chisme, por interés, porque estamos en la industria y porque el cine a final de cuentas es un elemento de identidad. Y conocer cómo funciona la industria creo que nos hace más conscientes de qué es lo que está proyectando México ante el mundo con este cine. Nadie puede decirlo mejor que tú, por eso eres invitado cada año y cuantas veces quieras Yo encantado de la vida. a la lectura del Anuario Estadístico del Cine Mexicano, que repito, pueden consultar gratuitamente en internet. Pónganle en Google Anuario Estadístico del Cine Mexicano 2025 y les va a llevar directo a la liga en donde pueden o descargar el PDF o leerlo en línea. Ahí está la invitación. Edgar, te admiro, te aplaudo, te abrazo, te agradezco enormemente que hayas estado nuevamente en los micrófonos Cine Garage para nuestra cita anual con el Anuario Estadístico del Cine Mexicano. Todo, mi querido Eric, es recíproco. Entonces, un abrazo muy, muy grande de vuelta. Y pues bueno, seguiremos hablando de números siempre que se abra la invitación. Yo encantado de la vida de estar platicando de los números. Cuando quieras, nos vemos. ¡Nos vemos! Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.